lugar quisiera saludar a mi querido maestro de maestros y amigo, el profesor doctor José Luis Molina Quesada, que nos dará hoy la clase magistral sobre el tema que nos ocupará la mesa redonda sobre tratados de integración y derecho comunitario. Igualmente me es grato saludar al máster Martín Vargas Alvaro, magistrado de la Sala Constitucional, quien es el primer graduado de honor de la maestría, la primera promoción de la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos. A nombre de la Facultad de Derecho del señor decano, a nombre de la maestría y a nombre del doctorado en Derecho de nuestra facultad, le damos la cordial bienvenida a los profesores visitantes que nos honran hoy con su presencia. Agradecemos la participación de alumnos, alumnas, profesores y profesoras, tanto de la sede central como de otras sedes como la de Occidente. Es importante indicar que este es el tercer seminario sobre integración y derecho comunitario que se organiza a nivel interinstitucional por las instituciones costarricenses, regionales y la academia universitaria. Es un esfuerzo común sostenido que estamos tratando de continuar para proyectar cada 2 años un seminario de esta naturaleza que tenga impacto en la ciudadanía costarricense y también a nivel de la región centroamericana. Para nosotros siempre es un reto no solo lograr la participación de todas las instituciones universitarias, o por lo menos las más significativas, sino sobre todo de la institucionalidad que tiene que ver con la aplicación del derecho y la interpretación del derecho comunitario. Por eso para nosotros es sumamente importante que desde la academia podamos llamar a insignes profesores como el profesor José Luis Molina Quesada, como repito, maestro de maestros, quien conformó, y él lo va a referir, la comisión que promovió la creación de la maestría de Derecho Comunitario y Derechos Humanos. Igualmente, y que en paz descanse, debía estar aquí don José Miguel Alvaro Rodríguez. Por eso hemos dedicado a su memoria este evento. Ayer hicimos una semblanza en la Universidad Nacional sobre su patrimonio, sobre su ideario centroamericano, y esperamos el día de mañana poder presentar, junto a las 2 obras que ya se ha lanzado como parte de la colección universitaria centroamericana, un tercer volumen que es el trabajo científico, el legado de don José Miguel Alfaro en los últimos años que estuvo cursando la maestría y que estuvo aportando sus conocimientos y su experiencia para el desarrollo de nuestro proceso de integración. Les agradezco mucho a todos y toda la presencia y esperamos que este evento, al igual que el de mañana en el Colegio de Abogados, sea de su agrado y pues alcancemos los éxitos y los objetivos esperados. Buenas tardes. A continuación, la conferencia magistral a cargo del profesor de la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos, doctor José Luis Molina Quesada. Voy a permitirme primero dar unos datos, a presentarles a nuestro conferencista de esta tarde. Don José Luis Molina se graduó de licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica en 1952.
Hizo estudios sobre legislación y derecho centroamericano con título de posgrado en la Universidad de Costa Rica. En el 2009, a los 82 años de edad, se graduó de doctor en educación en la Universidad de La Salle. Fue miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 1958, 1965, 1982, 1984. Fue profesor de Derecho Internacional Público y de Aspectos Jurídicos de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Además, fue magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde su creación en 1989. Don José Luis, le cedo la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, deseo un agradecimiento a don Enrique Ulate por la enorme bondad que ha tenido en sus palabras en referirse a mi persona. Y acuérdense que lo que pasa es que tenemos una relación de amistad. Entonces, él aprecia con mucha tolerancia a los demás compañeros. En segundo lugar, quiero comenzar haciendo un recuerdo de José Miguel Alfaro Rodríguez, que es en realidad el que en nuestro país fue el sembrador de la semilla de la integración centroamericana. Y me lo recuerdo muy bien, porque en el año 1967, los que en ese momento estábamos en la Asamblea Legislativa, recibimos la visita de José Miguel, que nos indicó que había que hacer unas reformas en la Constitución política para dar margen a una participación activa en esa integración. Y, naturalmente, toda la dirección y el trabajo lo hicimos bajo la dirección de él, que fue muy importante. Y además, ahí fue donde también él logró que varios de miembros de los representantes en la Asamblea Legislativa en esa ocasión de diferentes partidos viniéramos a la Universidad de Costa Rica a hacer un estudio posterior sobre integración en Centroamérica. Además, como lo indicó Enrique, me tocó colaborar con Enrique, con José Miguel Alfaro, con Rafael González Bayar y por nombramiento que nos hizo en ese momento el decano de la Facultad de Derecho, doctor González Bayar, para que integráramos una comisión para el estudio y trabajos necesarios para la maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos. Y ahí, claro, naturalmente, José Miguel se manifestó en lo que realmente él había sido, que era un gran servidor del país. Y eso lo demostró posteriormente también, cuando fue segundo vicepresidente de la República durante la administración Carazo-Odio. Y siempre, José Miguel, su pensamiento primero fue para su país y para la región centroamericana. Por eso es que yo quiero también hoy iniciar mi trabajo con un pensamiento de él. Y quería primero que nada rendirle este homenaje que me parece que es muy justo para una persona que es verdadero ejemplo en nuestro país. Mi trabajo lo intitulo una interrogante. ¿Por qué seguimos en nuestra labor?
y menciono las palabras que en parte pronunció José Miguel en la Facultad de Derecho de esta universidad el 12 de junio pasado, cuando esa facultad le otorgó en la cátedra de Derecho del Estado el premio Alfonso Caro Zúñiga. Y al aceptarlo, se refirió naturalmente a la región y al trabajo que debería hacerse. Y dijo algún pensamiento que quiero por lo menos mencionarlo para que quede entre ustedes. Dijo: el futuro de Centroamérica depende de lo que nosotros hagamos. No nos lo vamos a encontrar, lo tenemos que construir y eso depende de todos. Es de puro fondo y es real, porque todos somos los que podemos, y no los que podemos, los que tenemos la obligación de contribuir a esa integración. Quiero hacer rápidamente, como estamos en nuestro continente latinoamericano, una visión muy ligera sobre lo que es nuestra época en estos momentos y, por supuesto, nuestros problemas. Es una realidad, como se ha escrito reiteradamente, que los progresos tecnológicos del planeta son excepcionales y vertiginosos, pero a la vez las cifras sobre la gente son inquietantes y se mantienen a la fecha e incluso empeorado en muchos casos, que ha llevado en nuestro continente, como lo afirma el magnífico economista Bernardo Klinsberg, de nacionalidad argentina, que a pesar de los avances que se han logrado, hay una enorme brecha social. Esta constatación hizo que un prestigioso periódico de Lima, Perú, La República, señalara que se debía pedir a los gobernantes y a quienes toman decisiones invertir en las personas y priorizar sus políticas, teniendo en cuenta siempre que el bienestar debe alcanzar a todos. O como lo señala el economista Klinsberg en uno de sus libros: primero la gente, primero la gente. Pero lo que existe nos expresa todo lo contrario a la afirmación de que el bienestar debe alcanzar a todos y a que primero la gente, pues las cifras que manejan los estudiosos sobre la situación social en América Latina la califican como la región más desigual de todas. Para hacer esta afirmación, se ha constatado por los especialistas en la materia que en las décadas recientes se ha producido una caída de los ingresos en la mayoría de los hogares latinoamericanos, lo que fue acompañado por caídas abruptas del nivel de vida, que en relación con el crecimiento económico puede tener consecuencias
a largo plazo, como afectar las decisiones en los hogares en cuanto a la educación de los niños, salud y alimentación. Se afirma por los investigadores Birdsall, Rus y Saud en el año 1996 que en América Latina el descenso de la calidad en educación para amplios sectores contribuyó a aumentar la desigualdad y ello atentó contra el desarrollo. Un tema realidad que afecta a América Latina es la existencia de una persistente pobreza que afecta a millones de seres humanos, que señala que están peor que antes y con gran inseguridad, pues además de falta de trabajo y de ingresos estables, tienen carencia de servicios de agua potable, de instalaciones sanitarias, de transportes y caminos, de servicios de salud adecuados y de alcantarillado. Por otra parte, les resulta muy difícil que sus hijos puedan terminar estudios primarios y su pobreza genera altas tasas de deserción y repetición, ya que tienen que contribuir al misérrimo presupuesto familiar y además tienen desnutrición. En una investigación hecha por el Banco Mundial en el año 2000, que desdichadamente se ha mantenido con apenas ciertas modificaciones de reforma, estudio que llamó Las voces de los pobres, encuesta a 40,000 pobres de países del mundo, señalando sus penurias, expresando que un aspecto central de la vivencia de la pobreza que los afecta especialmente son los atentados permanentes a su dignidad humana, pues sufren por las fuerzas policiales maltratos continuos. Los diversos sectores de la sociedad los ven como seres inferiores y sus creencias, su cultura y sus valores son descalificados. En Brasil, los más pobres de los pobres, los niños en la calle, en la época de la encuesta, eran objeto de permanentes operaciones de exterminio y eran llamados por la policía los descartables. Lo anterior fue denunciado por el Papa Juan Pablo II y por varios organismos internacionales y nacionales. Lo anterior nos señala que en nuestro continente falta mucha actividad para erradicar la pobreza y otras necesidades apremiantes. Además, como está demostrado por numerosas investigaciones hechas, son causadas principalmente por la desigualdad y es atribuible al deterioro de la distribución de los ingresos. El trabajo a realizar que se requiere con urgencia no es fácil, pues requiere un nuevo modelo de desarrollo que se cumpla
prevalece el desarrollo con sentido humano y que se le asuma y entienda como construcción permanente, teniendo presente que el ser humano y todo su entorno son componentes de fluir permanente que no puede detenerse con milenarismos ni menos con ocasionalismos, como lo afirma la Fundación Dag Hammarskjöld de Suecia en el estudio titulado sobre América Latina, Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro, publicado en el año 1968. Quería por lo menos que quedara un panorama general sobre nuestro continente. Paso a la región centroamericana. Primero, el marco jurídico, que ya ustedes conocen también. En la Carta de San Salvador, aprobada el 14 de octubre de 1951, que crea la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, se señala en el artículo primero, párrafo final, dentro de sus propósitos, buscar solución conjunta a sus problemas comunales y promover su desarrollo económico, social y cultural mediante la acción cooperativa y solidaria. Además, en sus considerandos agrega que es necesario eliminar las barreras artificiales que separan a los pueblos centroamericanos y lograr la voluntad conjunta de resolver sus problemas y defender sus intereses mediante la acción colectiva y sistematizada. Con posterioridad, el 13 de diciembre de 1991, se aprueba en Tegucigalpa el protocolo de Tegucigalpa, indicándose en sus considerandos que es necesario actualizar el marco jurídico de la ODECA, readecuándolo a la realidad y necesidades actuales para alcanzar efectivamente la integración centroamericana, señalándose en el artículo 3 que el sistema de integración centroamericana, nuevo nombre que se le da a la ODECA, tiene por objetivo fundamental, o sea, principal, la realización de la integración centroamericana para construir la integración centroamericana como región de paz, de libertad, de democracia y desarrollo. 4 aspectos realmente de fondo. Con posterioridad se aprueba el protocolo de Guatemala el 29 de octubre de 1993, que pretende establecer y consolidar la integración económica del SICA, y el 30 de marzo de 1995 se emite el Tratado de San Salvador, que contiene lo que se denomina integración social centroamericana para promover mayores oportunidades y mayor calidad de vida de la población, y se coloca al ser humano
como centro esencial y sujeto del desarrollo, nada menos que como centro esencial y sujeto del desarrollo. Qué hermosa manifestación, pero que sigue esperando su cumplimiento. En la cumbre presidencial de San Isidro de Coronado en Costa Rica, realizada del 10 al 12 de diciembre del 89, fue firmado el Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico para garantizar la calidad de vida de la población. Debo señalar que el 15 de diciembre de 1995 se aprobó el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, reafirmando todos los países su compromiso con la democracia, basado en el Estado de Derecho y en la existencia real de los derechos fundamentales, la libertad económica y la justicia social. Fíjense que viene habiendo una repetición muy continuada de libertad, de justicia social, de prioridad de las personas. Costa Rica y Panamá, a este Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, hicieron reserva expresa de varios artículos relacionados, eso sí, con las Fuerzas Armadas o Militares, que se mencionan en el artículo 75, por tener provisión expresa constitucional de abolición de sus ejércitos, por lo cual, pues, no lo han ratificado. Conviene manifestar que en este tratado se establece que la subsistencia de la pobreza y la pobreza extrema es una amenaza a la seguridad nacional. ¿Cómo existe en el marco teórico-jurídico un conjunto muy claro de normas para el logro de una integración regional, disposiciones jurídicas que como realidad en su mayor parte no se han cumplido hasta la fecha? Deseo expresar en relación con lo escrito en líneas que preceden un agudo pensamiento sobre los aspectos o materias que protegen a las personas del escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, quien al comentar el valor de la democracia en su manifestación escrita y frente a la realidad existente en nuestros países, expresa que siempre le ha seducido imaginar a algún investigador bien intencionado de alguna época futura que al abrir cualquiera de nuestras constituciones políticas y guiándose solamente por su letra, no podría sino vislumbrar una sociedad perfecta, regida por un estatuto fundamental perfecto. Toda una utopía de papel. Hasta ahí la opinión de Sergio Ramírez. Pienso que a la fecha
Podríamos pensar lo mismo con los tratados y otros documentos que regulan la integración regional centroamericana. Está a continuación lo que es la realidad existente en nuestro medio. En el cuarto informe sobre el estado de la región en desarrollo humano sostenible del 2010, en el capítulo primero se examinan muy serias deficiencias durante el trienio 2008-2010, que señala así: Centroamérica experimenta retrocesos en varios frentes que afectan sobre todo a los países con menos logros en desarrollo humano sostenible, que si no afectaran a todos los países de la región, no fueron hechos fortuitos y se mantiene la amenaza de nuevos retrocesos. En este aspecto, el régimen político, dice el informe, ha sido el blanco más afectado, poniendo en entredicho la creencia de que tarde o temprano la democratización electoral llevaría a la democratización del Estado. Y menciona aquí, en el año 2009, las implicaciones del derrocamiento del gobierno de Honduras, la fuerte penetración del crimen organizado en el Estado guatemalteco, las graves irregularidades de las elecciones municipales en Nicaragua 2008 y la concentración de poder desde el Ejecutivo a otros órganos como la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua y Panamá en 2009 y 2010, que advierte sobre la vulnerabilidad de los estados frente a la presión de fuerzas externas y la concentración del poder. Un tema muy preocupante es que durante los últimos 3 años la región se ha convertido en el territorio más violento de Latinoamérica y en una de las zonas más peligrosas del planeta. Y dice el informe que la tasa regional de homicidio, por ejemplo, en la 2009-2010, por cada 100,000 habitantes se encuentra por encima de 40, con aumento en los pasados 10 años en todos los países, con una llamativa concentración en lo que es llamado el Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras. Los homicidios de mujeres han crecido más que la de los hombres, y agrega el informe, sin que los estados parezcan otorgarle una atención adecuada al problema. Existen a la vez otros extremos preocupantes, como por ejemplo, la tasa de desempleo aumentó en la región en el 2009, e igual como sucedió con la pobreza, se encuentra por encima del promedio latinoamericano y ha impactado más a las mujeres y sobre todo a los jóvenes. El anterior problema, unido al perfil educativo de los jóvenes de la región,
presenta contrastes entre los países, sexo y zona de residencia, especialmente entre los jóvenes entre las edades de 12 a 24 años. 24 años que no estudian ni trabajan y que se ven afectados por la exclusión social. Fenómeno que afecta entre el 40 y 60% de las mujeres que viven en las áreas rurales de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Otro retroceso que se señala es la paralización de la integración centroamericana ocurrida por diversos eventos en la zona, como el golpe de Estado de Honduras, el conflicto territorial entre Costa Rica y Nicaragua, que ya viene siendo tradicional desde hace muchos años, a tal extremo que nada más y al margen de lo escrito, les relato que un muy inteligente presidente que tuvimos nosotros, que fue 3 veces presidente de la República, que se llamó don Ricardo Jiménez Oriamuno, en una oportunidad en que estaban hablando del clima y de las estaciones, digo, eso es muy sencillo. Costa Rica tiene 3 estaciones: invierno, verano y los problemas con Nicaragua. Y era una indicación que en realidad aún se mantiene, que ya no debiera existir, porque deben existir. Y hay mecanismos de diálogo y de solución para todos esos problemas, que ojalá podamos aplicarlos en el futuro. Durante los últimos años en Centroamérica, nuestros países aparecen como los peor ubicados de nuestro continente en materia ambiental y de acciones de la naturaleza, debido a su grado de exposición y vulnerabilidad ambiental, mostrando Honduras y Nicaragua las condiciones de mayor gravedad. Además, se debe prevenir que la intensificación de la violencia vulnere el orden político y a la vez prevenir serios efectos sociales ante eventuales alzas en precios internacionales de alimentos y combustibles. Debo señalar un aspecto muy importante en lo que se refiere al estado de la región, y es que la integración significa o produce complejas relaciones entre organizaciones sociales y empresariales que han producido comunicación transnacional, que, como lo señala el informe que comento sobre la región del año 2010, evidencia que aun cuando los gobiernos se han desinteresado y alejado de la integración regional, las sociedades centroamericanas continúan fortaleciendo los vínculos integracionistas, extremo que es muy importante expresar. Con lo expuesto, vemos que sin cambios internos en los países, la integración enfrenta límites
y seguirá existiendo como una simple teoría. En el grave retroceso ocurrido en la materia de inseguridad de personas y bienes y de violencia, en fecha reciente, que es 25 de agosto, recién pasado, el periódico La Nación publicó una información muy grave, escrita por Robert Muga, director de investigación del Instituto Igarape en Brasil, y Stephen Toddley, director de Insight Crime, que analiza e investiga el crimen organizado en las Américas y que indica cuando se trata de violencia fuera de control, América Central es la zona cero. El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos como el Triángulo Norte, cuentan con las tasas de muerte violentas más altas del mundo. Después de haber registrado 170 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado, San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, es considerada la más peligrosa del planeta. Con algunas excepciones, las ciudades mexicanas, centroamericanas y sudamericanas están en el tope de los conteos de muertes violentas en el mundo. Esas ciudades están experimentando guerras en todo, a excepción del nombre, porque las llaman guerras, pero en realidad no lo son. Curiosamente, la comunidad internacional parece incapaz y poco dispuesta a prevenir el desastre en desarrollo. Hay que agregar a la vez también, dice esa publicación, que existen grupos armados que contribuyen a la falta de seguridad en esta región nuestra, centroamericana. En la región, estos grupos violentos trabajan en concierto con algunos de los banqueros más poderosos, abogados, políticos y hombres de negocio. Ellos pueden proporcionar capital inicial, asegurar contratos, financiar campañas o mantener en raya a investigadores molestos de cualquiera o todos sus socios. Es normalmente una relación simbiótica que con complicidad llega a las más altas esferas del poder. Sin embargo, el nexo entre la delincuencia organizada y las élites es un tema poco abordado por la comunidad internacional. No es de extrañar que los índices de impunidad de los homicidios en estas naciones se mantengan por encima del 100%. Lo expuesto nos han señalado los medios de información en nuestros países. Se está enfrentando en estos momentos mediante una acción coordinada de los gobiernos
de la región con la finalidad de terminar con estas criminales actividades. La tarea será dura, pero esperamos se cumpla en sus objetivos hasta el final. Y esa es nuestra realidad. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿y qué va a pasar en el futuro? Y entonces, en nuestra zona centroamericana hay una contestación. El futuro, la construcción de la democracia. Ese es el único camino existente. Del expuesto en esta exposición, pienso que hay un arduo trabajo a realizar en nuestra región para hacer realidad los acuerdos que constan en los diferentes tratados acordados que obligan a nuestros gobiernos, entre otros campos, a fortalecer el respeto por los derechos fundamentales y la erradicación de la pobreza, así como fácil acceso a la justicia y a la seguridad ciudadana. Recordemos que en el protocolo de Tegucigalpa de 1991, en su artículo 3, se afirma que el sistema de integración centroamericano tiene por objetivo fundamental la realización de la integración centroamericana para construirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo humano. Un gran objetivo que nos obliga a todos es nada menos que a la construcción de la democracia. Democracia que Humberto Maturana, el gran biólogo y filósofo de nacionalidad chilena, nos define así. Una democracia es una obra de arte que se crea cotidianamente. No es un estado estacionario, es algo que se configura día a día en el convivir, se fundamenta en el respeto mutuo. O sea, la democracia en realidad es una obra de arte como manifestación superior del espíritu humano que debemos asistir y cuidar día a día y que nos lleva a la vigencia plena de lo que Mannheim denomina democracia militante, o sea, la democracia que no teme al pueblo, que suprime los privilegios, que planifica sin enriquecerse, que se defiende sin odiar, que se nutre de la crítica y no de la irracionalidad. Esta democracia militante también se llama democracia decente, que a muchas cosas las llamamos democracia en nuestro mundo. Democracia decente, como en alguna oportunidad la llamó el expresidente venezolano Rómulo Betancourt. En esa democracia queda como verdad existente que poder y servicio están unidos, lo que exige eliminar el orgullo, la vanidad, el autoritarismo, la soberbia.
el ejercicio del poder exige tener la pasión de servir. En síntesis, una gran actividad para lo futuro, la construcción de la democracia en Centroamérica. Esto nos enseñó y nos dejó José Miguel Alfaro cuando nos dijo lo que al principio leí: el futuro de Centroamérica no nos lo vamos a encontrar, lo tenemos que construir, y eso depende de todos. Tenemos por delante una gran tarea. Muchas gracias. Muchas gracias al expositor por sus amables palabras. ¿Se abre algún espacio para preguntas o comentarios? Buenas tardes a todos. Excelente, realmente fue una sensación muy dolorosa para todos. Es difícil ver cómo los estados pero sí quiero manifestar que aunque los estados no se pongan de acuerdo, y usted lo dijo acá, las autoridades de cada país sí se han preocupado por ello. Instituciones pequeñas, como los registros nacionales de cada país, bueno, que así se llama en Costa Rica, las oficinas de propiedad intelectual de cada uno de los países republicanos, sí se han puesto de acuerdo en aspectos pequeños, como por ejemplo, un manual de procedimientos de banca, un manual de procedimientos de patentes, que nos ayuda a todos los países republicanos para cotejar, para revisar, verificar cada uno de estas invenciones o cada uno de estos signos de propiedad intelectual. También anunciarles que el 14 de octubre va a haber una reunión de movimiento a nivel republicano en el registro de la propiedad industrial, precisamente para ver aspectos de los de la propiedad intelectual. Por lo menos a otro nivel, nos estamos ayudando. Muchas gracias. Y muy importante, porque eso demuestra la actividad de las personas que están preocupadas por resolver problemas que ellos viven y que ellos tienen. Qué bueno sería que en nuestra región se estableciera ya una actividad de esas, pero debidamente programada por los estados ya, con decisión política, para acabar con la pobreza en nuestra zona. Si eso no es difícil, si como se ha dicho, la pobreza no es invencible, lo que ocurre es que no hay decisión para enfrentarla y terminarla de una vez. Pero bueno, qué magnífica es esa actividad, qué bueno, siga para adelante. ¿Algún otro comentario? Quisiera felicitar a los estudiantes de la exposición que hicieron hoy en quisiera reportar un poquito lo que señala ahora la señora realmente, si bien los gobernantes centroamericanos no han logrado con este esfuerzo, nosotros hemos ido dando pasos como sociedades centroamericanas. Quisiera contarles que nosotros tenemos una red centroamericana de intercambio académico en derecho internacional que va a realizar su 5º encuentro
creación de esta red y que lamentablemente la Facultad de Derecho la hemos indicado consecutivamente y no se ha integrado la Facultad de Derecho a la misma. Entonces, si hay gente por acá de la facultad, me encantaría que hablara con sus profesores de Derecho Internacional, porque yo he circulado los correos con ellos tratando de ver si logramos integrar también a la red en la que ya hemos tenido puestos en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica y este año será en El Salvador. Muchas gracias, don José Luis. Muchas gracias a usted por esa indicación, porque toca un tema que es muy importante, muy bien, que es la relación en materia educacional en universidades, por algo que es básico. Yo no quise tocarlo al propio porque dije, se van a aburrir y lo voy a hacer muy extensa, que es el gran papel que en todas estas actividades tiene que cumplir la educación, porque creo que lo que hay que empujar muy fuerte es una labor de educación para llegar hasta la gente ya, y así como han comenzado y están haciendo ustedes, continuarla, presentándole la necesidad de que haya una integración con las ventajas, con los extremos que cumple, etcétera, etcétera. Porque no hay duda, toda esa base de educación. Y luego, no nos llamemos igual, todo eso es a largo plazo, no es nada a 10 años, ni 8 años, ni 5 años, es más tiempo. Pero bueno, esa es la ventaja de la educación, que la educación lo que hace es lanzar ideas al viento y en un momento dado anidan en los cerebros de las personas. Y eso es muy importante. La felicito por esa actividad que está realizando. Qué bueno. Y sigan para adelante. ¿Hay más comentarios o preguntas? Bueno, doctor, una vez más yo quiero felicitarlos por su preocupación que ha sido permanente desde hace muchísimos años por el progreso de la gente centroamericana. La integración no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para lograr salir de la pobreza, para lograr la justicia social. La integración se justificará y existirá siempre que logre ese objetivo. Si no lo logra, la integración no va a sobrevivir. Igual que la democracia. Si la democracia no cumple con el objetivo de superar la pobreza, establecer la justicia social y el respeto de las libertades individuales, los derechos humanos, tampoco la democracia va a sobrevivir. O sea que yo lo felicito por su estoicismo y por ese legado enorme que usted nos deja, que siempre que lo escucho me causa una gran emoción, pues. Al mismo tiempo que una gran tristeza, porque yo veo que usted ha tenido una vida dedicada a la lucha para superar los grandes problemas de Centroamérica. Y lo que hemos logrado avanzar en los últimos 50 años es sumamente. Estamos como al principio, prácticamente. Ayer nos decía un profesor que trabaja en el estudio de la región, usted ha citado, ¿no? En 2010 él citaba en el 2009. Y hace unos días en un periódico de Managua, otro estudioso del estado de la región decía que se había progresado, que en Centroamérica, en la mayoría de los países, se había logrado superar la pobreza en términos muy relativos, pero que se había avanzado, se había salido de la pobreza absoluta y pasado a un nivel superior, que no es tan la pobreza extrema, en un 15 o un 20%. Y es importante pensar que
si es cierto que se ha avanzado, hablemos en términos muy generales, como él lo hacía, un 20%, eso se ha hecho sin integración. En realidad, lo que hemos caminado en integración es muy poco. Si lo único que tenemos es una zona de libre comercio imperfecta, si no tenemos ni siquiera el mercado común que teníamos en los años 60, y a usted le consta más que nada. Entonces, yo sí creo que la integración, una vez se afiance, una vez funcione, una vez los estados se convenzan de que solo unidos podemos superar los grandes problemas, esos niveles de pobreza que hemos superado actuando aisladamente los estados, por supuesto que van a subir esos niveles de progreso para nuestra gente pobre. Y eso tienen que verlo claramente en nuestros estadísticas. Así es que yo quería hacer este comentario porque usted tiene toda la razón. La integración, en la medida en que respete los derechos humanos y saque de la pobreza a nuestros pueblos, tendrá éxito. Y hay que continuar así. La democracia, igualmente, como usted muy bien lo dice, en la medida en que la integración sea la abanderada de la democracia en el mundo entero, entonces será más respetada. Y vendrán las inversiones. Si no hay democracia, no habrá inversión en Centroamérica. De todas maneras, porque son los dos ejes que usted ha presentado y los cuales yo comparto totalmente y lo felicito por su intervención, que siempre nos recuerda la tristeza que ha vivido en nuestra región y las esperanzas que para la región representa un proceso de integración como el que tiene Europa, a pesar de todas sus dificultades. Y decirle lo que usted acaba de comentar, finalmente. La Unión Europea progresó muchísimo. En el 2012 celebró 50 años la Corte de las Comunidades Europeas. Y celebraron con un gran evento en Europa estos 50 años. Y el maestro Pescatore, además un gran catedrático de Derecho Procesal y presidente de la Corte Europea, se congratulaba y decía: miren lo que hemos hecho a través de la consulta prejudicial, miren la Europa que hemos construido, esos principios que no están en ningún tratado de primacía, de efecto directo, de inmediatez, los hemos creado nosotros a través de la consulta de los jueces, pero no es suficiente. Pescatore, esa noche inolvidable, se necesita que la integración se enseñe en las escuelas y en las universidades. Mientras Europa no dé ese paso, la integración en manos aún de esta corte tan maravillosa no podrá consolidarse. Así es que yo felicito a la Universidad de Costa Rica, felicito a usted por estas iniciativas brillantes, por las que se acaba de mencionar, de que sea la universidad, los profesionales, los profesores, los alumnos, los que lleven en el futuro, en su sangre y en su pensamiento, la idea de la integración entre países hermanos, más hermanos que los mismos europeos fueron ellos. Muchas gracias. Eso que usted ha planteado es el fondo de la cosa. Si los pueblos hablaran, nuestros pueblos hablaran, sería facilísimo, estoy casi seguro. Sin desviaciones y sin venenos de un lado y otro. Pero si los vemos, ¿sabe? Yo los ponía como ejemplo. Uno de los lugares más prácticos que uno ve de entendimiento entre los pueblos. Y lo veo en mi país, inclusive en el conflicto con Nicaragua. Yo decía, muy fácil, vaya a la frontera y pregúntele a los habitantes de un lado y de otro qué es lo que hacen ellos y cómo esta gente. No tiene ningún problema, se mezclan, pasan de un lado para otro, se ayudan, colaboran. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano no nació para pelear ni para destruirse, es para mantenerse y ayudarse. Eso es muy grave. Y yo creo que por eso es muy, muy importante y que hay que seguir
fíjese, a través de la educación, metiendo. Y ahora hacer algo más ambicioso, empezar con eso desde el inicio de la educación de los niños, desde lo que llamamos la preescolar o el kinder o lo que sea, no con la complicación que se la podemos explicar a un adulto, pero sí al alcance de un niño. Y estoy seguro que con eso se va a avanzar muchísimo. Muchas gracias a ustedes que tuvieron la paciencia de escuchar. Quería un par de comentarios. Uno, que me alegra mucho ver el esfuerzo que hace la FAMAT en esta discusión de no establecer la unidad de la educación mexicana, todos los aspectos político, pasando por el económico, social, cultural. Lo que pasa, y ahí es el segundo comentario, es que tenemos los actores de hoy la responsabilidad de predicar con el ejemplo, porque más que esperamos que haya un cambio de mentalidad generacional sembrado en las edades tempranas de la educación, lo cual es un abordaje correcto a mediano plazo. No podemos postergar los actores de hoy la responsabilidad histórica de predicar con un ejemplo. Todos sabemos que la forma más elemental y más de enseñanza es el ejemplo, porque se aprende primariamente, como todos sabemos, por asociación. De manera que los actores de hoy, una especie de generación sándwich, ya casi dinosaurios jóvenes, ya otros actores, han venido manejando un doble discurso constantemente. Entonces, asisto a seminarios, conferencias, proclamas de toda índole, por supuesto que oigo discursos políticos en este sentido. Pero al día siguiente, la mañana siguiente, salen a cantar el cuidado, el día que sigue, salen a hacer las asociaciones públicas, podría estar por el 100% de unidad, de la gente económica, de un organizado, ese doble discurso es el que nos destaca y no podemos postergar más la responsabilidad de hacer esa transformación que nos corresponde a nosotros, todos hoy, empezar como ayer a generar ese cambio, ese doble discurso, a generar ese cambio y hacer las transformaciones que haya que hacer para lograr ese objetivo. Porque bien dijo José Miguel Alfaro Rodríguez, son no nos vamos a usar día a día. Muchas gracias. Eso es una realidad que se trata día a día, definitivamente. Y en cuanto a lo que decía el doctor sobre que en un momento dado la pobreza proporcionalmente podría reducirse, pero en eso mucho hay juego de cifras. Y yo lo veo por las de mi país, que en un momento dado los políticos publican alborozados cómo hemos reducido la pobreza. Y entonces tenemos la ventaja de que le preguntamos a los estadísticos de la Universidad de Costa Rica qué cifras hay en esto. Claro, no la hemos reducido, la hemos estacionado. Y entonces decían que era que sí, que ya estábamos en el 20 y algunos inventaban 18. Y en toda la universidad dijo, no señor, es el 21. Ah, bueno, entonces ¿qué? Entonces, no ha habido sino estacionamiento. Y estar estacionado
es estar parado. O sea, estamos en lo mismo, no hemos avanzado. Pero, bueno, hay que seguir de verdad para adelante. Y es cierto eso, comenzar ya. No es cosa de que eso de predicarlo para los menores, entonces sí, es bueno, pero hay que irse también a lo que hay en estos momentos. Es básico, porque tenemos que arreglar los problemas. Y es que hay otra cosa más. Si no arreglamos los problemas que nos afectan, todos resultamos bien. Dios. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a José Luis su brillante conferencia magistral y vamos a dar un receso de 5 minutos para regresar con la mesa número 4 de este seminario. Muchas gracias.